Espere un momento para explicar, así que mientras empiezo, para poder interactuar, para poder aprovechar, obviamente esto no es un taller, es una ponencia y obviamente nuestro objetivo es generaros el interés para que nos contratéis talleres, adecuaciones y servicios. Tenemos el stand detrás. Si me permitís, entiendo que todos estáis en recursos humanos o hay alguien que no está en recursos humanos. ¿Sí? ¿Alguien está en selección? Selección, sí. ¿Alguien está en lo que es la parte de capacitación? Sí, también. ¿En qué otros departamentos estáis? Si podéis ir... ¿Perdón? Planillas, sí. Administración, selección, capacitación, administración. ¿Vosotros? Administración, perfecto. Vamos a ver. Esta ley es una ley que, como sabéis, no es nueva, porque ya la sacó al mercado, como yo digo, Alan García en el año 2011, y en el reglamento pues fue el señor Ollanta Humala que lo aprobó. Dio 2 años para que las empresas se adecuasen. Ese plazo acabó el 8 de mayo pasado. Y adecuarse significa cambiar los procesos y los procedimientos. Yo siempre digo que esta ley es una ley que, si se usa correctamente, permite a las empresas entrar en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hasta ahora la información, los datos, me han dicho que no funciona esto, pero veis ahí arriba es on y off, el mundo online, el mundo offline del papel. Esta ley obliga a replantearse seriamente el uso del papel, a replantearse seriamente los procesos y los procedimientos. ¿Por qué? Porque básicamente se tiene que procedimentar todo. Yo siempre digo, vosotros que estáis en recursos humanos, seguro que sabéis lo que es el MOF, ¿no? El manual de funciones, ¿no? ¿Sí? Pues hay que coger las políticas, el directorio, tiene que ponerse de acuerdo, decir, oye, ¿qué es lo que hacemos? Pensaros que hay muchos negocios que con esta ley se han convertido en ilegales y otros que eran alegales o se alinean con la ley o cada vez que vengan a verles son 100 UITs de multa. Entonces, en Europa hay empresas que han cerrado por culpa de esta ley. Y hay empresas que si les vienen a ver dicen, bueno, aquí tienen las llaves del Ferrari, aquí tienen las llaves de eso, y yo me voy porque ya me han quebrado. Entonces, es muy importante. En recursos humanos, sobre todo, vosotros tenéis la posibilidad, administración, de liderar, porque lo primero que hay que tener es un listado de todas las empresas que tienen acceso, de todas las personas que tienen acceso a datos. Fijaros que esto es un derecho fundamental. Y ahora voy a empezar la presentación con una información que es la ley, ¿no? Y un poco la idea que la ponencia, pues os voy a intentar transmitir unas cuantas ideas básicas, informarles en qué os afecta la ley, ¿no? Informar de nuestros talleres, de nuestra metodología. Obviamente, pues vamos a intentar vender que alguno de vosotros acabe siendo cliente o por lo menos que penséis en nosotros a la hora de buscar asesoramiento, ¿no? Digamos que la ley es un derecho fundamental. Fijaros que esta ley muy poca gente sabe, se cree que, bueno, que esta ley, bueno, pues es una ley más y tal. No, es una ley que está en vuestra Constitución y es una ley que os voy a enseñar la diapositiva y lo entenderéis. Hitler en el año 1937 llegó al poder, en el 38 hizo un censo. En ese censo preguntaba si eras judío o si eras católico, si eras gitano, la raza, una serie de si eras homosexual. Y en base a eso hicieron el genocidio. Los tenía a todos localizados. Cuando hacemos un taller, nosotros lo primero que decimos es que esta ley, por eso es un derecho fundamental, que es una de las pilares fundamentales de la Fundación de las Naciones Unidas. Y cuando os dais cuenta que, pues aquí recientemente, pues por ejemplo, me consta, me lo han explicado, que en una época de Fujimori, pues por ejemplo, se utilizaban pues SUNAT para identificar y coaccionar a ciertos empresarios, o cuando se utilizan las bases de datos, os dais cuenta lo importante que es. Por ejemplo, en recursos humanos hay muchas empresas que tienen pues la costumbre de pedir pues el informe médico. Y el señor gerente tiene que saber, a ver, ese señor, o empresas que estoy asesorando me dicen, no, es que el directorio, se lo tienes que explicar, porque el directorio quiere ver el examen médico. Bueno, pues hay que explicarle al señor del directorio que eso ya no es ilegal. Yo siempre le digo a la persona que le estoy mencionando, si yo te digo, oye, perdona, ¿puedes ir enfrente, por favor? ¿Me robas 2 Coca-Colas y me las traes? Yo te puedo como jefe decir, ¿me puedes robar 2 Coca-Colas? ¿Verdad que es un ejemplo muy gráfico, pero es la realidad, ¿no? Nos convertimos en cómplices y acciones ilegales. Por eso es un derecho fundamental. Yo siempre hablo de esto
Y es un derecho fundamental irrenunciable, es decir, lo tenemos cada uno de nosotros simplemente por ser, no por ser peruanos, fijaros, cualquier extranjero que estamos aquí es un derecho fundamental igual, cualquier turista que cuando pisa el suelo es un derecho fundamental. Entonces, es importante entender que este derecho se basa en unos principios, los sujetos, que somos pues, el responsable del dato, que somos cada uno de nosotros, que autorizamos a personas a que usen nuestros datos. Fijaros que el concepto de europeo, ciudadano, derechos, tema alemán, pesa mucho. En Estados Unidos, consumidor. No existe ley de protección de datos en Estados Unidos. Fijaros que mucha gente confundía esta ley con Indecopy, con la ley de consumidor. Fijaros que en Estados Unidos tú no tienes ningún derecho como persona. Tú eres un dólar y al final, si vales mucho, pues es lo que valgas, lo que te puedan vender. O sea, no existe el derecho fundamental ni a la privacidad. Bueno, respetan un poco ciertas cosas, pero no existe esa ley. Por eso softwares, por eso las aplicaciones, las cosas no funcionan. Por eso Google tiene tantos problemas en Europa. Ahora está en un watch porque le van a poner, no sé si son 10.000 millones de euros de multa. La última fue de 10 millones. Claro, 10 millones no era mucho, pero 10.000 sí, porque ya es el 10% de su facturación mundial. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no tenemos que respetar, porque nosotros somos americanos. Y bueno, pues si usted está en Europa, quiere vender en Europa, tiene que respetar. Perú, por suerte, por desgracia, ha tenido una ley híbrida, es decir, el otro día conocí al ponente de la ley, también he conocido al ponente del reglamento, y uno es, digamos, una ley más americana, más de consumidor, más de tener, más de dinero, y la ley, el reglamento finalmente que se ha impuesto, y la directiva es de ciudadano de ser de valores, de proteger a la persona, al individuo, ¿no? Entonces, tenemos que los derechos son como ciudadano. Fijaros que mucha gente confunde esto con las leyes como consumidor, con las leyes anti-spam, las leyes que hace Indecopy, ¿no? Y entonces, fijaros que a vosotros os afecta como empleados. Bueno, al final somos arte y parte. Todos tenemos que saber que tenemos unos derechos que se llaman ARCO, que se pueden defender, y tenemos que saber que hay unos derechos como ciudadano que por existir, pues podemos defenderlos. El ARCO es algo que tenéis que memorizar. Y cuando os llamen a las 10 de la noche, decir, oye, señor, pues ¿me puede usted decir su nombre? Por favor, la hora que me está llamando, de qué empresa me llama. ¿Me puede decir dónde está usted? En su página web tiene que salir dónde está el ejercicio de derechos y se puede enviar un email o se puede enviar una carta. Esa carta, si no te la contestan en 20 días, es un motivo de denuncia y a partir de ahí, pues bueno. Digamos que antes no había dónde ir. O sea, antes, pues bueno, te llamaban y era un fastidio, pero si no estabas en el Indecopy, pues no vaya nada. Entonces, la mala noticia es que esto afecta a todo el mundo. Afecta a las organizaciones públicas, a las privadas, a los profesionales. Todo el mundo que tiene al menos un empleado, tiene que tener al menos un banco de datos declarado en la autoridad. Bueno, en el Ministerio de Justicia, un banco de datos. Ya no es legal tratar datos sin permiso, es decir, pues simplemente esto es una ley muy digamos, formal. Si se hacen las cosas bien, no hay ningún problema, pero hay que tener claro, por ejemplo, pues una pregunta es, bueno, ¿y para qué tratamos los datos? ¿Para qué los tenemos? Yo cuando la pregunta, si hiciéramos el taller, teníamos aquí, y apuntaríamos, pum, 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 y al cabo del taller han salido 28 cosas más que no nos damos de cuenta que estamos tratando los datos. Todo eso se tiene que informar, y informar es uno de los requisitos de la ley. En el caso de acá, pues ha habido una multa de 30 UITs y bueno, no hay, en la Autoridad de Protección de Datos en estos momentos no hay ánimo de recaudar, me consta, conozco al director, me consta que hay un ánimo de hecho, he estado hasta en una inspección ya y bueno, uno de mis clientes lo está inspeccionando, casualmente el día antes de que yo fuera allí, pues iniciaron un expediente de inspección y bueno, pues estamos ahí todavía, pero bueno, de las 40 preguntas que le hicieron, 35 yo le acerté, ¿no? Hicimos una quiniela, ¿no? Pues hemos sacado buena nota. Quiero decir que al final es muy importante saber qué es lo que se tiene que hacer, pero por eso nosotros hablamos de las adecuaciones formales y de las adecuaciones integrales. La adecuación integral es adecuarlo todo. La adecuación formal es declarar un banco de datos y, pues bueno, pues como hacemos cuando alquilamos un piso, ¿no? Que pintamos y que no vean la cañería que está podrida, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Un poco es hacer que por lo menos se cumpla formalmente. El mundo online, las bases de datos, los contenidos, los formularios, el email, el SMS, el offline, el papel, los listados, la imagen, la huella, los mailings en físico. Todos son listados que estamos utilizando proveedores, estamos utilizando una serie de gente. Entonces, pues bueno, la verdad es que la última vez que hice esto, me acordé de decir que no se podían hacer fotos, pero como no me he acordado, podéis hacerlas, da igual, no os preocupéis.
Porque ya sería injusto, ¿no? Que alguien que ha hecho la foto del primera no va a poder hacerla. Ahora os diré una que no, me pondré aquí en medio, por favor, esta no. No, no hay ningún problema. Los derechos de privacidad y los datos personales, lo que regula la ley, protege los datos especialmente sensibles. Muchos de los datos, por ejemplo, que en recursos humanos se tienen, a veces, pues si el señor está enfermo, si el señor pertenece a un sindicato, ciertos datos que la gente trata y las tiene ahí en un expediente, pues eso mejor ni preguntarlo. Si los tenéis, mejor borrarlo. A una chica que me estaba preguntando en el stand antes, oye, tenemos que claro, tenemos los ficheros o las carpetas de gente de hace 10 años, bórralas, destrúyelas. No, los antecedentes penales, destrúyelos. Todos tenéis que comprar un destructor de documentos. Si no los tenéis, vais a tener problemas, porque no se pueden tirar a la basura. Uno de los principales problemas que hay es que alguien coja esa basura y te denuncie porque hay un dato de una persona. ¿Sí? O sea, que eso es muy importante. Son muchos procedimientos, ya os digo. O sea, es un tema de tener claro que el dato, la persona, deja de ser un activo tangible. Sabéis que las empresas se compraban, ostras, compraba una empresa que es una base de datos. Bueno, eso en todo el mundo, menos aquí en Perú, que la comprabas en el Wilson, ¿no? Entonces era mucho más barato, ¿no? Pero bueno, a mí cuando yo vine aquí hace 4 años y hablaba de protección de datos, ¿protección de datos, señor? Pero usted sabe lo que es el Wilson y me enteré, ¿no? Y de hecho, hablando con el director de la autoridad, pues me comentó en un evento que iban a hacer una redada allí, ¿no? O sea que, porque es absolutamente ilegal. Antes era alegal aquí en Perú, sobre todo los departamentos de informática, pues muchos yo creo que se sacaban el sobresueldo, porque a mí me consta ir al Wilson y decir, oye, esta base no la tengo, pero la semana que viene sí que la tengo. Como cogían el teléfono y decían, oye, ¿quién lleva la base de datos? Oye, Pepe es amigo de Juan, oye, pásame el USB. ¿No? Y claro, fijaros que el Excel se convierte en algo ilegal si no se usa con criterio. Usarlo con criterio significa que no puede ser un fichero que se use como medio de soporte de información. Es muy fuerte eso, ¿eh? El Excel no es un medio de soporte de información. Tienes que tener un medio alternativo o hacer el uso del Excel de una manera diferente. No lo voy a hacer aquí porque obviamente eso lo decimos en los talleres, pero os digo, el Excel es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabéis que es el derecho de acceso. Las empresas tienen que saber quién accede a los datos. Es imposible hacer eso en un Excel, ¿verdad? ¿Quién ha accedido al último Excel? ¿Quién lo ha cambiado? Sí, te dice guarde al cambio, está el día a tal hora, pero ¿quién lo hizo? Muchas bases de datos no son posibles. Así, los bancos, las compañías de seguros, la gente que tiene software de cierto nivel, esto sí que lo tienen porque por seguridad ya tenían lo que se llaman los logs. Pero la mayoría de las empresas, la mayoría de los informáticos, la mayoría de los programas, yo tenía programas en España, por ejemplo, nosotros hacemos desarrollos tecnológicos, de hecho la plataforma nuestra permite cumplir con la ley y es un complemento de lo que es la capacitación, de lo que es el asesoramiento, ¿no? Entonces, fijaros, es importante, lo que quiere decir aquí es que saber qué hay que hacer en cada caso requiere criterio. Fijaros que los bancos de datos son públicos. Si entráis en el Ministerio de Minjus, vais a ver los bancos de datos que han declarado vuestra competencia. Ponéis el RUC, el nombre de la empresa y vais a ver si lo han declarado o no. Entonces vais a ver que hay muy pocos declarados todavía, pero es que los que hay declarados algunos son tela. O sea, el que lo ha rellenado no tenía ni idea de qué era esto. Fijaros que yo siempre pongo el ejemplo. Y un señor iba a caballo, en el siglo XIX, pum, 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 y ponen un coche delante, le quitan el caballo y le dan las llaves del coche. Si no sabe conducir, no sabe lo que es embrague, no sabe el freno, va a tener problemas, ¿cierto? Pero es que además, si no sabe las reglas de circulación, va a chocar en cuanto salga. Los semáforos, ceder la derecha, bueno, todas esas cosas son importantes, ¿no? Pues fijaros, todo eso es lo que esta ley obliga a tener una capacitación de saber, es todo un nuevo entorno, es un nuevo vocabulario. Incluso los abogados pues, lo hacen de una manera, con toda su buena fe, se creen que es muy fácil, pero realmente es bien complicado, ¿no? Entonces, fijaros que no es un tema legal, no es un tema técnico, afecta a las obligaciones de confidencialidad y seguridad, proveedores, todos los proveedores tienen que firmar un documento, todos los empleados tienen que firmar al menos un documento, los que tienen acceso a datos tienen que regularse ese acceso a datos, la confidencialidad, una serie de cosas. Fijaros en el contrato. Fijaros que vosotros lo que hacéis selección, tenéis que regular la captura de datos para que ciertas cosas que hacéis las habréis informado. Si no las informáis, pues tendréis un problema, porque si a ese señor no lo cogéis y no está bien informado, os podrá decir un derecho a arco y os podrá denunciar, si yo me contratas, os con 50 UITs de multa. O sea, fijaros que, sobre todo, los despidos en España, desde esto, tenemos un problema que hay el chantaje del abogado laboralista. Oye, es que sé que vosotros no tenéis la base de datos declarada correctamente, claro, ya sabéis las multas que son, pues bueno, vamos a llegar a un acuerdo, nos vamos a hacer daño, bien, vamos a pagar tanto.
Y esto es algo normal, ¿eh? Entonces, pues claro, las empresas dicen, oye, pues vamos a alinearnos y vamos a cumplir la ley para evitar que podamos ser chantajeados por alguien que no he contratado o que alguien que ha trabajado conmigo y que estoy despidiendo por algún motivo o sin ningún motivo. Entonces, fijaros que el criterio es imprescindible para decidir y poder hacer. Esto es una cabeza, quizá. ¿Sí? ¿Usted? ¿Sí? Sí, un momento. Ahí, perfecto. No, porque es importante, simplemente es decidir qué hacer, poder organizar, gestionar y capacitar. No, ya está, lo siento, ¿eh? Esto ya lo hemos visto, es que estoy un poco liado con el tema del mando, perdón. Sabe a dónde va, poder aprovechar esta ley, integrando lo que se decía el on y el off, y poder hacer de reducir la brecha digital, podéis ser más sostenibles y podéis optimizar los procesos. Este gráfico es el que normalmente la gente hace fotos, ¿sí? Este es por eso, porque dice, la mayoría de las empresas solo dicen, lo dejamos en manos del abogado, o no, lo dejamos en manos del director de informática. Y claro, fijaros aquí entre medio, esto es lo más importante, el recursos humanos, marketing, dirección general, departamento de operaciones. Todos tienen que estar involucrados. Yo siempre digo que hay digamos que hay que crear un comité transversal, muy importante, hay que capacitar ese grupo para indicar una adecuación y hay que usar una metodología colaborativa. 3 consejos muy importantes que quiero que os llevéis de aquí. No cometáis la departamentitis, muy típica, no, pues mi departamento. No, yo quiero hacer la adecuación de marketing. Yo, por ejemplo, ahora estaba haciendo la adecuación de una empresa y dije, señor, hay que hacer una comunicación transversal. No, ¿o qué? Vas a hacerlo para marketing solo, pero solo marketing, ¿eh? No hagas recursos humanos. Mira, al final ya el tema no funcionó y dije, mira, yo no lo puedo hacer. Es imposible. Los datos no entienden de departamentos. Los datos fluyen por una organización. Entonces, pretender usar el presupuesto para eso es imposible. Y pretender usar el departamento es imposible. Hay que implicar a la dirección, a la gerencia. Ahora una marca de automoción me está pidiendo que le dé la capacitación a todos los gerentes, ¿no? Porque se han dado cuenta que realmente sin la capacitación no pueden decidir. ¿Y qué problema hay? Claro, si esto no funciona, pero si el abogado tiene que decidir lo que se hace a nivel de operaciones en un contrato, imagínate que usted está negociando conmigo para trabajar y yo le digo, firme aquí. Y no hemos hablado ni salario, ni si vas a ir de vacaciones, no hemos hablado de nada. Y firme aquí. No, primero tenemos que tener claro las reglas del juego, ¿no? Y las reglas del juego, ¿quién las decide? Las deciden los directores, ¿no? Entonces, ¿el departamento legal tiene que decidirlo? ¿El departamento de instrucción? No, que lo hagan en la lista. Imposible. El gerente de recursos humanos solo no lo puede hacer. Es una decisión de directorio. Por eso es muy importante un grupo, un comité transversal con el MOF detrás, ¿no? Entonces, aprovechar la experiencia de no caer en la presupuestofilia, que decía, y el dinero ser prestado de manera transversal. De hecho, de aquí unas semanas estoy dictando un curso nuevo que interesa a administración, que es presupuestos colaborativos. El uso del presupuesto para ahorrar y optimizar procesos, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque me estoy encontrando también en tecnología que no, esto lo llevan los de marketing digital. No, esto lo llevan los que llevan la web. La ley de protección de datos no entiende que si yo le he cedido el dato por internet o se lo he cedido en un papelito. Esto no, es que esto lo lleva el informático. No, señores. Este señor, cuando cede los datos, cuando vosotros cedéis los datos, a nadie le importa a nivel de sus derechos si lo has hecho por email o lo has hecho en una ventanilla. Y eso es muy importante que las empresas lo entiendan. No se puede separar ya lo on y lo off, y esta ley empuja más hacia adelante con eso. Entonces, todos los departamentos de recursos humanos con un empleado tienen que declarar al menos un banco de datos, deben analizar qué hacen con los datos, qué tipos de datos tenéis para decidir si los elimino o no, y el criterio para agrupar o desagruparlos. Fijaros, criterio para agrupar o desagrupar bancos de datos. Hay empresas que por su negocio lo mejor es que declaren 2 bancos de datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes menos de 1000 y si tienes una serie de datos, nivel de seguridad es más bajo, es más fácil de cumplir la ley. Y a lo mejor tienes que hacer que ciertos datos no los cumplas. Por ejemplo, pues si tenéis un médico ocupacional dentro de la empresa, ¿alguno tiene médico dentro de la propia plantilla de la empresa? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues si tuvierais, pues tenéis que hacer un banco de datos separado probablemente, que es la mejor manera, ¿no? Porque si no, vais a tener mucho problema. La ley obliga a declararlos. No declararlos puede costar 50 UTs. Si vienen y lo declaras, o sea, si vienen a una inspección y no lo has declarado, te han pedido un derecho, te pueden multiplicar por 2. Obviamente es el 50 por 2 serían 100, eso es lo máximo, son de 5 a 50, con lo cual en el peor de los casos o en el mejor de los casos son 10 UITs de multa solo. Y en el peor son 100, ¿sí? Fijaros que es curioso que declarar el banco de datos y hacerlo bien hace que probablemente el riesgo de la multa sea 5. No declararlo es 100. Entonces, no declararlo es absurdo. Declararlo mal puede ser 100. ¿Por qué? Porque estás mintiendo en un documento público. Ya sabéis que el conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Si tú haces una declaración pública, que es una declaración de banco de datos, y está mal,
y pueden demostrar que ha habido mala fe en el complementado. O no, es que no lo sabía. No, usted puso esto y eso es la base con la que a uno lo inspeccionan, con lo que ha declarado. Usted ha dicho esto. Usted dice lo que hace, haga lo que dice que hace. Si decimos una cosa y hacemos otra, tenemos un problema. Y eso es lo que ellos buscan, ¿no? En las inspecciones. Entonces, tenemos importante los flujos de información. Uy, vamos yendo al revés otra vez. Sorry. A ver, tenemos adecuarse a la implica evolucionar el modelo de negocio, evolucionar el organigrama, el MOF, temas legales contractuales internos y externos, cambiar los procesos organizativos, los procedimientos, los formularios, los ficheros físicos, los soportes. Fijaos, es una revolución. Entonces, hacerlo bien lo que permite es optimizar mucho el proceso. Nosotros podemos garantizar que una empresa, haciendo la adecuación correctamente, a lo mejor le ahorramos en procesos un 30% de dinero, en liberar tiempo, en optimizar, usar la tecnología de manera correcta. Entonces, fijaros que es una oportunidad. Si lo hace alguien que realmente sabe. Si lo hace un abogado, pues simplemente vamos a rellenar muchos más papelitos y vais a tener que hacer muchos más. No, es verdad, es la realidad. Si lo hace solo un informático, a lo mejor va a colocarle al gerente general un firewall. Que está muy bien, que a lo mejor también es necesario, pero lo que quiero decir es que lo más importante es entender la ley y entender que si uno optimiza los procesos con tecnología, va a vivir mejor, va a ser más feliz. Es así, porque primero no va a tener, como yo digo, va a ser más feliz el gerente general porque no va a tener la contingencia de que le pueden poner una multa y van a seguir muchas personas que ahora tienen que estar haciendo fotocopias y archivando y cargando cajas y simplemente van a mirar en una pantalla sí, no. Entonces eso es lo que os intento transmitir. La capacitación contextualizada. Fijaros que lo más importante, yo siempre digo que es la capacitación contextualizada, que es capacitar a cada uno en relación a lo que le afecta. Por ejemplo, yo cuando hago capacitaciones, por eso mañana hacemos una masterclass, os aviso, todavía hay 10 plazas, de 9 a 1, de Ley de Protección de Datos especial para recursos humanos. Ahí entramos a fondo en cosas que os voy a enseñar ahora. Se requiere un método, no sirve contratar terceros, es decir, protección de datos no puede decir que lo haga un consultor y que se vaya. No, porque es cada día que vais a tratar datos. Todos estamos dando datos cada día. Entonces, tenéis que entender de qué se trata. Tenéis que hablar ese idioma y tenéis que poder hablar entre vosotros en ese idioma para entenderos. Si yo digo tratar datos, ¿qué significa? Fijaros, tiene 12 significados. La mayoría de la gente pone, no, es recabado. Si yo digo recabar, me estoy dejando 10 cosas que no estoy generando la autorización. Un tip de hoy, cualquier cosa que escribáis sobre protección de datos, utilizad el verbo tratar. No utilizáis recabar, no utilicéis analizar, no os inventéis sinónimos, porque si no os estáis dejando un montón de acciones que estamos haciendo y que no significan eso. La ecuación es compleja, si no sabe por dónde empezar, yo siempre digo que la coherencia y lo que se decía antes es información, es lo que te puede dar la ley. Criterio es lo que te va a permitir entender esa ley dentro de tu negocio. Y eso es lo que te va a permitir es gestionar el conocimiento necesario para poderlo transmitir a tus jefes arriba y a los clientes abajo. Hay veces que a un cliente le pones un formulario y dice, o un señor que vais a contratar. Oiga, pero yo no quiero firmar esto. Pues no lo podemos contratar, señor. Fijaros que va a ser un filtro. Si usted no me deja analizar esto... Ahora, fijaros, si hacéis una cosa en la empresa y generáis mucho reparo y la gente buena no se deja analizar eso, por ejemplo, pues yo he visto gente aquí que dice, no, es que nosotros miramos el récord crediticio. A ver, a un trabajo, miras el récord crediticio. Hombre, si va a ser el cajero, pues a lo mejor sí, por si debe dinero, a ver si se lo va a llevar. Pero, o los penales, pues si los miráis, tenéis que pedir permiso para pedir eso. O sea, es muy importante pedir permiso y por eso es listar todas las finalidades. Imprescindible contar con un equipo de especialistas que os ayuda a ponerlo en marcha. La ley es muy complicada, muy compleja, parece sencilla, porque dice, esto, pero está desordenada. Es como si te hubieran puesto la página 300, luego la 299, luego la 450, y claro, tú vas leyendo y ordenarla es bien compleja, ¿no? Y eso es lo que nosotros ayudamos a hacer. Con metodología ayudamos a ordenarla, con juegos, con sistemas, ¿no? Entonces, al final, es muy importante tener mucho cuidado con esto que digo aquí. Esta también es una buena foto para hacer. La externalización de recursos humanos debe estar regulada contractualmente. Todos los proveedores que tenéis deben estar procedimentados lo que hacéis con ellos. Deben cumplir ellos ciertos requisitos. Es decir, tenéis que seleccionar a un proveedor y lo primero que tienes que mirar, ¿este proveedor tiene el banco de datos declarado? ¿No lo tiene declarado? Entonces, es papel mojado. Y la autoridad va a poder decirte, oye, tú has escogido un proveedor y dice que cumple las leyes de confidencialidad y las leyes en Perú. Y resulta que no tiene declarado el banco de datos. Es imposible que pueda cambiar. Si no tiene declarado el banco de datos, usted no ha sido colaborador necesario. La doble multa, que puede pasar, no ha pasado todavía, pero estoy seguro que pasará. En España ha pasado más de una vez. Usted no ha sido diligente con la contratación de ese proveedor. Yo le pongo a usted 50 UITs y a su proveedor 50 UITs. O al revés, inspeccionar al proveedor
Y todos los clientes, pum, 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 multa. Lo que quiero deciros es que es transversal, no es solo en mi casa o en mi departamento, no. El tema de la multa doble que os decía. La ley afecta en recursos humanos a la gestión de candidatos, a la gestión de empleados, a la gestión de despidos si es que empleados, afecta a los eventos, afecta a las capacitaciones, afecta a marketing, a ventas, a vigilancia. REIS es registro de entradas y salidas, que siempre lo preguntan, pero bueno, es una curiosidad, ¿no? Hay muchas empresas que hacen registro de entradas y salidas de empleados, tal, pues eso es un fichero, es un banco de datos que aclarar. Importante, fichero y banco de datos no es lo mismo. Yo puedo tener un banco de datos y puedo tener 28 ficheros. No es lo mismo un soporte. Lo que quiero decir es que la jerga, lo que decimos, es muy importante que se entienda. Nosotros damos servicios de asesoramiento, consultoría, análisis, capacitación en evolución de modelos de negocio y gestión del cambio. Eso, en protección de datos, es básicamente lo que es necesario. Somos especialistas en protección de datos. Mi primera empresa en el año 2000, cuando salté a la piscina de la emprendeduría, ¿no? Fue de protección de datos. Y pues nosotros tenemos una experiencia de 12 años. La ley acá se ha copiado mucho, o sea, se ha basado mucho en la ley europea. Y eso significa, y especialmente la española, porque era más fácil pues, seleccionar el texto y copiar y luego arreglar en castellano, claro, que en alemán, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que se basa mucho en la ley española también, pero bueno, la ley española es una transposición de la ley europea. Tenemos años de experiencia, contamos con criterio, método y personal certificado. Hay una certificación aquí en Perú, para algunos que no lo sepáis, y bueno, te permite tener una certificación, es la única que hay, no hay ninguna universidad que lo certifique todavía. Y bueno, tenemos una plataforma que permite utilizar la herramienta tecnológica para ayudaros a cumplir la ley. Por ejemplo, algo tan tonto como decir, tengo una base de datos de gente que tengo y tengo que solicitar el consentimiento. Porque la ley, fijaros, la ley es una cosa que parte por la mitad. Yo estoy adecuado el 1 de septiembre y el 1 de septiembre tengo que llevar toda la información y cumplir todas las leyes, con todos los documentos, con todos los procedimientos. Pero antes, todas esas personas que tengo de antes, empleados ya, todos los empleados que tenéis, tienen que firmar una serie de documentos, tienen que firmar una serie de formalidades para que podáis seguir haciendo lo que estabais haciendo. Si no, esos empleados, por eso os decía lo del tema de los despidos, si son un poco moscas, como decís aquí, pues entonces os pueden fastidiar, ¿no? Y por eso pues, hemos desarrollado sistemas, plataformas, procesos. Tenemos mañana un taller de 9 a 1, se puede reservar todavía. Hacemos un mix, un blend entre taller y luego 2 horas de asesoramiento personalizado a la empresa. Y tenemos otras, en segunda quincena de septiembre, tenemos otra capacitación especial para recursos humanos. Yo os aconsejo que si tenéis presupuesto y tenéis realmente ganas de optimizar y de mejorar vuestra empresa, que habléis con vuestra gerencia y que le planteéis primero una capacitación a ese comité. O sea, lo primero cojáis ese MOF y, oye, vamos a ver un comité, uno de marketing, uno de comercial, y que esas personas se hagan una capacitación profunda de un día mínimo. A partir de ahí se ponen las cartas, se ponen las reglas del juego, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y a los 15 días se hace una segunda sesión. Y entonces vosotros empezáis a adecuar vuestra compañía a la ley. No llego yo o cualquiera que contratéis, empieza a hacer cambios, y resulta que cuando se va, y oye, ¿qué ha hecho este tío? Y nadie sabe nada. Sino que es algo que tenéis que interiorizar dentro del ADN de la compañía. Y eso, a nivel reputacional, va a ser muy importante. Fijaros que el riesgo reputacional es mucho más alto que la multa. Fijaros que con Facebook, si alguien no respeta los derechos, va a salir X banco me ha llamado, tal, va a salir. Y eso va a ser denuncia directa. Y el tema fijaros, en España siempre hago la broma. En España SUNAT no se llama SUNAT, se llama de otra manera, y la gente le tiene más miedo a estos de la protección de datos que a SUNAT, porque la multa puede ser más gorda, ¿no? Y además no sabes por dónde van a venir. Entonces, simplemente deciros que nuestra empresa pues, lo que hace es solucionar problemas, informar, capacitar y transmitir conocimiento. Nosotros intentamos transmitir el conocimiento a las personas que capacitamos para que ellos acaben sabiendo más que nosotros, porque toda su información se la ayudamos a ordenar. Y en el tema de protección de datos, pues creemos que es una oportunidad si se hace bien, y si se hace simplemente para cumplir la ley, pues bueno, pues nos servirá. Así como pagar los impuestos no sirve, esta ley os permite optimizar. Pero sí que sirve, no me malinterpretéis. Pagar los impuestos sirve obviamente para que la sociedad funcione mejor y para que todo el mundo sea más súper respetuoso, pero no te ayuda a optimizar los procesos de la empresa. Esta ley, aplicada correctamente, ayuda a optimizar los procesos de la empresa. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, encantado de poderlas absorber. No, pues hasta aquí hemos llegado. Si queréis, paso a alguna
postal que queráis fotografiar, que os pueda interesar. Esta quizá, de la gestión de candidatos, de empleados y despidos. Tener en cuenta que al final de lo que se trata es cómo trato un funnel. Nosotros trabajamos el funnel. Es un sistema de más gente, menos gente, menos gente, menos gente. Y eso es como nosotros ayudamos a conseguir los datos. Y quizá la otra diapositiva que creo que hemos pasado muy rápido, pero que sí es importante, es esta, ¿no? Tenéis que regular contractualmente, debéis cumplir ciertos requisitos, debéis poder demostrar que los habéis cumplido, sabéis que hay auditorías, sabéis que hay diferentes controles que hay que tener, que hay que hacer y que la ley obliga. Y bueno, esta otra quizá, vamos a ir hacia atrás, hacia atrás, pues también es interesante. Y bueno, los que ya no estéis más interesados, aquí tengo tarjetas, tenemos el stand detrás y este quizás es el más interesante para que podáis entender un poco la idea de lo que os estamos diciendo. Y nada, será un placer poder saludaros. Si queréis dejar vuestra tarjeta para que os enviamos información, si queréis tener la mía para acceder a información, pues aquí tengo yo tarjetas que cualquiera las puede coger. Ahora en la puerta me pondré para poderos darlas. Y nada, muchas gracias por venir y espero que os haya servido.